socia fundadora de Mujeres con Historias para Contar y miembro activo y anfitriona en el grupo de Mujeres con Historias para Contar en la adolescencia. Desde Colombia tenemos un invitado muy especial, como todos los que siempre traemos a este espacio. En la adolescencia, profesionales, personas que nos ayudan a llevar esta parte de la crianza, de la convivencia con adolescentes. No hay hogar donde no haya un adolescente en alguna de las líneas de la familia. Y en nuestros establecimientos educativos, en nuestra comunidad, los adolescentes a quienes tenemos con un rótulo muy particular de difíciles, pero realmente es asunto de entenderlos, comprenderlos y estar muy al lado de ellos, acompañados. Nuestro invitado de hoy, Jesús Alberto López Martínez, es un profesional psicólogo de la Universidad de Antioquia, magíster en neuropsicología y educación eh, de la Universidad Internacional de La Rioja. Lleva más de 20 años con experiencia principalmente en áreas clínicas y educativas. Se destaca por realizar actividades que aportan el crecimiento integral al ser humano, a la intervención de problemáticas presentadas en la infancia y en la adolescencia y en el desarrollo de estrategias para fomentar hábitos que generan bienestar en la inteligencia emocional y en la salud mental de las familias. Tenemos aquí a un buen profesional con una experiencia sin igual y espero aprovechemos todo esto que nos va a comentar, que nos va a enseñar y que nos va a ilustrar al respecto. Jesús Alberto, creo que te gusta que te digan más Alberto. Bienvenido a este espacio y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias, Gloria. Encantado de estar por acá compartiendo este espacio con ustedes, con Mujeres de Historias para Contar. Y ha sido una invitación también gracias a que una de nuestros estudiantes de la institución me contó pues como de esa experiencia y de historia que tienen ustedes en la asociación y que por esa razón pues nos pudimos contactar y bueno, muy agradecido por este espacio. Efectivamente pues vamos a abordar la adolescencia y desde la experiencia pues que he tenido desde la parte del trabajo que realizo en la institución y también pues de la experiencia que he tenido en otros ámbitos y bueno, encantado pues de estar por acá. Sí, efectivamente. Soy psicólogo de una universidad aquí en Colombia que es muy prestigiosa, la Universidad de Antioquia, y realicé pues la carrera de psicología. Ahí desde el punto de vista de la teoría, digámoslo así, se puede hablar mucho de lo que es la adolescencia, de lo que se aborda en estos aspectos de lo que pasa en los adolescentes. Sin embargo, se ve mucha, digamos así, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, es lo que se vive en el día a día con los jóvenes, con los adolescentes. Y bueno, y también, como lo mencionaste, he realizado estudios en neuropsicología y más exactamente, pues la maestría en neuropsicología y educación, en donde también pues me he enriquecido en muchos elementos desde lo teórico con relación a ese desarrollo neuronal y neuropsicológico de lo que pasa en la adolescencia y en las demás etapas del ciclo vital. Y efectivamente he podido comprobar pues como mucho como esas diferencias entre lo que se estudia y lo que se ve en lo que es la cotidianidad, en la realidad. Entonces, no, pues un gusto de estar contigo y con la audiencia en este momento. Entonces, presto a poder compartir con ustedes lo que más pueda con relación a la experiencia de la adolescencia. Gracias Alberto. Mira, me llamó mucho la atención el título que le diste a esta charla, Neuropsicología en nuestra vida cotidiana. Y yo dije, ole.
Porque uno generalmente lo tiene, es como que para la parte clínica, bueno, voy al psicólogo y entonces, y a uno se le olvida que esa parte está implícita, inherente en el ser humano en cada segundo de la vida. Y me tomé como el atrevimiento de ir a buscar porque pues solamente soy docente, tengo la preparación y aunque tuve nexos con psicología y me tuve que poner al tanto para poder guiar tantos niños y adolescentes en mi vida profesional de maestra, me quise empapar un poquito más del concepto de neuropsicología. Y Ujú, por aquí dice que estudia la neuropsicología, estudia la relación entre cerebro y conducta. Pues nada más alejado de la realidad que cerebro y conducta todos los días, cada segundo es lo que utilizamos, ¿cierto? Pero ujú. ¿cómo y eso? ¿Por qué la neuropsicología en la vida cotidiana? Y es porque a diario nos sirve para evaluar, estimular y rehabilitar funciones cognitivas como la memoria, la atención, el lenguaje y tiene múltiples beneficios. Además, en la adolescencia, que trabajamos con adolescentes, como tú trabajas en la institución que tenemos nuestra alumna mutua, que fue la que nos unió, exalumna mía y alumna en el caso de tu colegio, dice que en la adolescencia la neuropsicología permite entender cómo la maduración cerebral influye en su comportamiento, en el aprendizaje y en las emociones. Dicho esto, yo creo que ya hay un marco muy grande y tú nos los vas a ampliar, lo de la neuropsicología, cómo tenerla en cuenta y qué es todo eso que se puede hacer para apoyar la formación, el crecimiento y entender mejor a nuestros adolescentes. Mira, como bien lo dijiste, son muchos elementos que vemos en la parte de la neuropsicología y bueno, aquí pues quiero pues como aclarar que no nos vamos a enfocar mucho desde el aspecto clínico, que es también otro elemento fundamental para ayudar a los adolescentes cuando se presenta alguna situación de, por ejemplo, de señales, de síntomas que pueden presentar cualquier ser humano en la adolescencia con respecto a problemáticas de la atención, de la memoria, de las funciones ejecutivas, de la planeación. Vamos a mirar desde la parte práctica cómo es que se presentan estos fenómenos en la adolescencia y también algunos aspectos ya desde la parte práctica, de la parte educativa, que se puede, cómo podemos presenciar esto y qué podemos hacer como personas del común para ayudar a que los adolescentes potencialicen también sus capacidades, sus talentos, sus habilidades y otros aspectos que son muy importantes en el desarrollo de la adolescencia. Y también, pues, efectivamente, los adolescentes, o más bien, nosotros tenemos diferentes etapas de desarrollo y que en estas etapas de desarrollo podemos observar que a diferencia de la infancia y en la adolescencia, desde el punto de vista de la psicología, se presentan muchas fluctuaciones en los comportamientos. Entonces, acá en la adolescencia es importante revisar cómo ha sido su historia personal, cómo ha sido su desarrollo en la infancia, su crianza, el desarrollo de la norma y otros elementos que también es importante tenerlos en cuenta para poder desarrollar adecuadamente lo que son como aquellas estrategias que le pueden servir a los adolescentes. Entonces, desde el punto de vista de la neuropsicología en la adolescencia, podemos observar que, primero que todo, se presenta algo fundamental y es importante y que tiene que ver con la poda sináptica y que tiene que ver eso con la adolescencia. En la infancia se presenta por una ocasión y luego se vuelve a presentar en la adolescencia esa poda sináptica. ¿Y qué significa eso? El desarrollo neuronal, digamos así, producto de las experiencias, del aprendizaje. Los adolescentes se enfocan en ciertos elementos, en ciertos aspectos y eso le permite que se pueda de alguna forma especializar en ciertas áreas de la vida del adolescente. Y se da de una forma natural esa poda sináptica en el sentido de que se va como eliminando, se va especializando, digámoslo así, lo que son las funciones neuronales y se dejan a un lado o ya se dejan a un lado lo que es la parte neuronal o las neuronas que de pronto no se requiera como esa potencialización o esa
conexión sináptica. Entonces, ¿eso qué quiere decir también? Quiere decir que, por ejemplo, los adolescentes, un adolescente se enfoca en ciertas actividades, se puede potencializar producto de este desarrollo que es algo completamente natural. Entonces hablamos también de esa poda sináptica como un proceso totalmente normal y también otro elemento desde la neuropsicología y es que hay que pensar la neuropsicología como algo integral, es decir, nuestro cerebro tiene diferentes, digámoslo así, partes o lugares que tienen que ver como con la especialización en lo que es el lenguaje, la visión, la parte propioceptiva y otros elementos, pero hay que pensarlo de manera totalmente integral, ¿cierto? Por ejemplo, una persona o un adolescente que de pronto presente dificultades en el lenguaje, por decir algo, hay que pensar también qué otros factores se están presentando para que esa persona le esté afectando sobre todo esa parte del lenguaje sin descartar lo que es el diagnóstico a nivel clínico. Entonces, fundamental eso y se desarrolla a través de diferentes estrategias que tienen que ver con la revisión de los hábitos, de las habilidades que está teniendo el estudiante y también otros elementos que tienen que ver con la psicología. Entonces, también no es que no dejar a un lado lo que es en base la psicología con la neuropsicología. Vemos también que en la psicología los adolescentes se presentan, digámoslo así, como venía diciendo ahorita, muchas fluctuaciones y dentro de la experiencia que he tenido con los adolescentes he comprobado que se presentan muchos factores o muchos, digámoslo así, factores que pueden ser de alto riesgo. Entonces, normalmente los adolescentes pueden presentar dificultades en la convivencia con los compañeros, también se pueden presentar dificultades en cuanto a las habilidades sociales. También vemos problemáticas más de índole social como es el consumo de sustancias psicoactivas y es un fenómeno que se presenta en muchas instituciones educativas y en nuestra sociedad, desafortunadamente. También se presenta dificultades en el manejo de la sexualidad de parte de los adolescentes. Todos esos elementos se presentan porque como están en un proceso de desarrollo a nivel cognitivo, a nivel emocional, también se presentan muchos cambios en el aspecto físico. Eso hace que el adolescente o la adolescente se confronte y haya muchos conflictos a nivel, no solamente a nivel interno. En la adolescencia se puede presentar esa parte de lo existencial, de cuál es como la meta que tengo en la vida, cuál es mi proyecto de vida, por qué estoy en este mundo, por qué de la existencia. También se confrontan en esa etapa de la vida como esos aspectos a nivel interno, pero también hay muchos cambios y muchas confrontaciones con relación a lo que pasa en el exterior, es decir, lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el país, en la región. También en la adolescencia se presenta esas fluctuaciones o esa confrontación en cuanto a que, bueno, ¿por qué se presentan estos fenómenos? Y como adolescente también se cuestiona mucho como esos aspectos. Entonces, ¿qué pasa? El adolescente en esa etapa de la vida se presenta como esos cambios que para esa etapa de la vida se presenta de una manera muy drástica a comparación de otras etapas de la vida. Y por eso se presentan, digámoslo así, en mayor medida y de una manera más intensa esas dificultades que puede presentarse y que de pronto en la infancia se pueda haber iniciado y que es importante comprender eso. Entonces, ¿cómo se puede abordar o cómo se puede enfrentar estas situaciones que va presentando pues el adolescente? A través
de, primero que todo, de entenderlo, de escucharlo, de establecer un diálogo permanente, entender también que cada adolescente, así como cada ser humano, es un mundo completamente diferente y que por esa razón, como decía, venía diciendo ahora, una cosa es la teoría, lo que nos complementa pues, sobre lo que se habla de la adolescencia desde el punto de vista psicológico y neuropsicológico, y otra cosa es lo que se vive en la realidad. Entonces, para apoyarlo a los adolescentes frente a estos fenómenos los cuales se confronta, es necesario establecer diferentes estrategias. Se llaman estrategias de afrontamiento. Por ejemplo, estrategias de afrontamiento emocional, porque también se presenta, por ejemplo, como venía diciendo ahora, esa confrontación interna de por qué estoy acá. También hay una desvalorización del sí mismo, o sea que también puede presentar una baja autoestima. Puede que hayan adolescentes que tengan una autoestima alta, pero por esos, producto de esos cambios a nivel neuropsicológico y psicológico, puede desarrollarse un nivel bajo de autoestima. Y eso se ha comprobado también desde la ciencia, que la autoestima en la adolescencia puede bajar producto de esos cambios que se presentan en el aspecto físico, en el aspecto cognitivo y en el mismo aspecto emocional. Y por eso en la adolescencia es fundamental apoyarlo en cuanto a fortalecerle esa valoración de sí mismo, a confrontarse a sí mismo frente a qué es lo importante para su vida y también teniendo en cuenta otros elementos que potencialicen sus capacidades. Entonces se habla, por ejemplo, de hábitos saludables y esos hábitos saludables, como todos los seres humanos, lo desarrollamos también. Tienen que ver, por ejemplo, con una buena alimentación, con realizar actividades físicas. Las actividades físicas potencializan los neurotransmisores y todo lo correspondiente a esos elementos que tienen que ver con los neurotransmisores y que lo hemos escuchado en algunas oportunidades, como es la dopamina, la serotonina, ¿cierto? Y otros elementos que nos ayudan a un mejor bienestar de una forma adecuada. Un reto que se nos presenta hoy en día tiene que ver no solamente con las adicciones a las sustancias psicoactivas como las conocemos, sino también a lo que es el uso de las redes sociales y de todo lo que eso conlleva. Entonces, nos confronta hoy en día lo que es el uso de la inteligencia artificial y otros elementos que de pronto van dejando a un lado lo que es la vinculación con el otro, la vinculación con ese otro ser humano y que eso nos permite también el poder fortalecer también otro neurotransmisor que es también muy importante para los vínculos afectivos y que eso nos permite poder desarrollar esa capacidad para socializar con un otro, para poder vincularnos de una manera adecuada con el otro y se está observando últimamente esas dificultades en la convivencia entre los mismos jóvenes, entre los mismos estudiantes, producto también de ese, digámoslo así, aislamiento social que están teniendo los adolescentes hoy en día. Y Entonces, entre la misma familia, Alberto, mira que, perdón, te interrumpo, estás tocando aquí, unas cosas que estoy aquí, que no quiero interrumpirte para no perder el hilo, pero esta parte, cuando tocas esta parte de las relaciones, es una parte que nos llama mucho la atención y Mujeres con Historias para Contar en la Adolescencia nos gusta mucho traerlo a colación porque realmente estamos para ayudar a los padres de familia y a la familia, comunidad en general que rodea al adolescente, ujú, porque la relación con los adolescentes generalmente se torna muy compleja. Y esta parte de las relaciones con estos conductores que tú estás manejando y que nos estás contando me parece muy interesante. ¿Y qué tal si no nos vamos mucho a la parte de colegio en este momento y compañeros, sino a la relación con los mismos miembros de la familia? Chocan con los abuelos, chocan con los hermanitos menores, chocan con los padres de familia y ellos
con los adolescentes. En esta Mm. parte de pronto, ¿qué más podemos hacer y cuál sería la dinámica de todo este proceso de relaciones familiares con adolescentes? Sí, efectivamente, se ve mucho lo que es como esas dificultades que se ven hoy en día con las familias. Antes podíamos decir, bueno, en las familias se tiene muy claro lo que es el desarrollo de la norma con los hijos, la autoridad, una crianza basada como en ese afecto y en ese amor que es tan fundamental desde la infancia. Se ven muchas dificultades realmente cuando el niño ya llega a ser adolescente y lo vemos mucho en lo que nosotros desarrollamos y no solamente en instituciones educativas, sino también en los demás colegios, tiene que ver con algo tan esencial, tan básico como son las escuelas de padres y las reuniones con padres de familia, que vemos mucho esa ausencia de los padres de familia. Bueno, uno entiende que hoy en día hay muchas situaciones a nivel laboral que no permite que de pronto los padres de familia puedan cumplir constantemente con las reuniones. Sin embargo, producto de esa ausencia de los padres de familia, no desconocemos de pronto ese acompañamiento, ese esfuerzo que puedan realizar. Sin embargo, vemos que dan como más prioridad a lo que es la infancia, ¿cierto? Por ejemplo, vemos que un padre de familia, una madre de familia está muy pendiente de los niños, de que cumplan con las normas, de que están pendientes de lo que le pase, están pendientes de ir a la escuela, a ver qué es lo que le pasa, a ver si tiene algún problema, y van corrigiendo y van estableciendo pautas en cuanto a esa corrección, si se puede decir, o a esa crianza que tienen con el niño con relación a la norma, con relación a que el niño vaya estableciendo qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Sin embargo, cuando se va llegando a esa etapa a partir de los 10 años, 11 años, 12 años, si vemos que como que los padres de familia van soltando, van dejando a un lado que el niño, que el adolescente, en este caso lo vemos también en la preadolescencia, el preadolescente y el adolescente ya tiene que asumir ciertas responsabilidades que muchas veces no le corresponde y que le sigue correspondiendo a los padres de familia, como es el fortalecimiento del autocuidado, como es el desarrollo o el fortalecimiento de los valores que son esenciales para su buen crecimiento personal, las La dificultades que autonomía, convive en el día a sí, día. la Ujú, autonomía. Mira que veo precisamente, y eso era una de las cosas que yo siempre traía a colación cuando estaba yo en colegio. ¿Por qué razón? Siempre el cuidado es para hasta tercero o cuarto primaria. Los niños llegan a quinto primaria y los papás ya los sueltan. ujú, Ya dicen, no, ya mi niño está muy grande. Pero es que ese niño grande, es que miren la expresión, mi niño está muy grande, ya. sí, Pero se les olvida dar el sentido pleno a la frase niño grande. Sigue siendo un niño, es un niño ujú, grande que todavía necesita de cuidado, donde ya les dan autonomía para muchas cosas y después inclusive los regañan porque tomaron una mala decisión, cuando no se les acompañó en esa autonomía que se les dio. Hay que ujú, acompañarlos. Es más, yo estoy muy vieja, gracias a Dios todavía tengo a mi mamá y me encanta cuando ella a veces interviene. Por viejos que sí, estemos, siempre estamos necesitando de alguien que nos acompañe, que nos apoye y qué mejor que nuestros padres de familia o un buen por supuesto, amigo, un adulto, una persona coherente, cuerda, responsable, que esté al bien. Mis hijos también son adultos y por ellos en su supuesto. momento también me buscan y yo estoy pendiente ahí y estamos muy dados. Es una dinámica general y qué pesar. Las escuelas de padres, escasa asistencia. Y de paso hago la invitación a quienes no pueden asistir a escuelas de padres a los colegios. Para eso es este espacio de Mujeres son historias para contar en la Ujú, adolescencia. Si por no pueden supuesto. ir al colegio, a las charlas que el profesor, el psicólogo, el orientador escolar les dé, remitámonos a estos videos tan nutritivos que hay con temáticas tan amplias, tan buenas y tan específicas para que se apoyen con él. Gracias por darnos tu aporte y sigamos que esto está muy bueno. Cuéntanos más. Tranquilo. No, sí, y lo dijiste muy claramente, rescato la palabra clave, esta es la palabra clave, el acompañamiento de los padres de familia o de los cuidadores. Sin ese acompañamiento
para el adolescente le va a ser muy difícil, muy complicado que pueda superar sus dificultades. No estoy desconociendo que los adolescentes puedan desarrollar lo que se llama la resiliencia y que es poder enfrentar que frente, a pesar de las circunstancias, de las personas que hay a su alrededor, pueda potencializar sus capacidades, sus talentos, sus habilidades. Sin embargo, el acompañamiento ayuda demasiado a que el adolescente pueda, digámoslo así, encontrarse a sí mismo, ser consciente de su persona, de que pueda reconocer sus valores, sus capacidades, esas fortalezas que son tan importantes para su desarrollo personal. Sin ese acompañamiento, o más bien con ese acompañamiento, es fundamental para el desarrollo integral de los adolescentes y también para que potencialice sus capacidades y todos esos elementos neuropsicológicos que son tan esenciales. No quiero dejar a un lado esto de los vínculos que también se va potencializando a nivel neuropsicológico y que permite poder fortalecer esas relaciones interpersonales. En la experiencia que he tenido con los adolescentes, vemos muchas dificultades en cuanto a esa convivencia entre los mismos estudiantes. Y no solamente lo digo en el colegio donde estoy, ¿cierto? Que de alguna forma, si se podría decir, es normal que en la adolescencia se puedan presentar conflictos porque de todas formas se están confrontando a sí mismos y se está, digámoslo así, están en una etapa de identificación con el grupo de pares, con el otro que puede tener una misma etapa de desarrollo y que frente a eso se pueden haber muchas diferencias y puede haber unas influencias también de alguna forma muy fluida o muy fácil frente a lo que pueden los padres poder contener frente a esas dificultades que van presentando los adolescentes. Por eso es que es tan importante esa palabra, acompañamiento permanente. Ese acompañamiento permanente es fundamental para el desarrollo de la adolescencia. Entonces, por eso se hace escuelas de padres, reunión con padres, cuando se presenta alguna dificultad, personalmente les digo a los adolescentes, vamos a vincular a los padres de familia. Si hay dificultades con un padre de familia, una madre de familia, tratamos de que puedan ayudar en ese proceso de poder establecer esos vínculos familiares. No desconocemos también que ciertas personas o ciertos adolescentes puedan tener una historia familiar difícil, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, abusos u otra clase de experiencias que han sido desafortunadas. Sin embargo, por eso es importante contar con esas personas de confianza que por lo general debería, por lo ideal, ser la misma familia. La familia debe ser algo que se llama un entorno protector, un entorno que permita que el adolescente pueda potencializar todo eso que tiene dentro de sí y que la familia le permita seguir siendo un ejemplo para el adolescente. Sí, el adolescente ya no es un niño, ya no tiene 8 o 9 años, pero aún sigue siendo menor de edad desde el punto de vista legal. ¿Cierto? Es un menor de edad, pero también desde la neuropsicología, también digámoslo así, se destaca que el adolescente solamente puede llegar a un nivel de maduración a nivel neuropsicológico hasta los 25 años. ¿Qué significa eso? Que inclusive ya teniendo 18 años y vemos mucho en la adolescencia que una persona, un adolescente puede decir, ah, no, es que ya voy a cumplir 18 años y ya puedo tomar mis propias decisiones y ya no requiero de ese apoyo y ese acompañamiento familiar para poder tomar decisiones. Y digámoslo así, hay un cierto error en ese sentido porque también es necesario que cuenten con esas personas de confianza, con la familia sobre todo, para que esas decisiones que de pronto una persona de 18 años, un adulto pueda tomar, pues pueda tener como esas referencias para que esas decisiones sean las más adecuadas y las que le generen mayor satisfacción. Entonces, hasta los 25 es como ese, máximo a los 25 es ese desarrollo a nivel neuropsicológico en cuanto a la parte
corteza prefrontal definitivamente en cuanto a la planificación y a la toma de decisiones. Entonces, si decimos que hasta los 25, eso quiere decir que inclusive dentro de la adolescencia, para un joven, un adolescente que está en la etapa escolar, es indispensable ese acompañamiento a nivel familiar, ¿cierto? De los padres de familia, del cuidador, de la persona que esté más cercano a ese adolescente. Es fundamental para que se den esos procesos adecuados y que desde el punto de vista de la neuropsicología se puede percatar y que es importante también que los padres de familia tengan como esa claridad frente a esos aspectos. Y también no olvidar que como los padres de familia es el ejemplo a seguir y eso también desde la neuropsicología sabemos que desde la infancia hay algo tiene que ver con esa imitación que se hace frente a ese modelo a seguir, pero que en la adolescencia se potencializa. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de que en la etapa de adolescencia hay un proceso identificatorio frente al grupo de pares, no quiere decir que se deje ese modelo hacia el papá, la mamá, hacia ese referente del cuidador, de la persona que está a cargo de ese adolescente, ¿cierto? Y que no es, digámoslo así, de manera directa. Por ejemplo, podemos decir que hay un adolescente que se deja influenciar fácilmente de un compañerito y eso se ve también en muchas ocasiones. Sin embargo, es fundamental que el papá, la mamá estén pendientes, reiterando de la importancia frente a esos principios y esos valores a seguir. Sin esos principios y sin esos valores, ¿qué va a pasar en el adolescente? Va a tomar como cierto lo que hace su compañero o su compañero, así sea algo que sea inadecuado, que sea equivocado. ¿Por qué? Porque de alguna forma no es que se vaya olvidando, pero se va dejando a un lado esos primeros referentes que es de alguna forma la base que tiene el adolescente para todos sus comportamientos en la vida del adolescente, ¿cierto? Entonces Sí, es aquí también, fundamental. Alberto, sí, aquí también entran, creo, los ídolos, los artistas, los otros personajes externos, inclusive los mismos maestros y personas que estamos cercanos, directa o indirectamente. Directamente, pongamos los maestros u otros familiares y e indirectamente los ídolos como los artistas u otros personajes de vida pública que encuentran en las redes y que se sienten atraídos por ellos y los ponen como referentes. Hay quienes se vuelven prácticamente imitadores precisos de ellos, quieren ser como ellos y ponen metas muy cercanas a lo que ellos tienen. Ujú. Y por Eso eso pasa. también en este caso los prógeros que estamos cercanos nos podemos cuidar, pero los demás ídolos no se cuidan y no son, a veces no son conscientes de lo que están influenciando en sus Ujú. seguidores, que son los Exacto. niños y los jóvenes. Sí, exacto. Se trata del autocuidado también, es decir, en la infancia se destaca mucho lo que es, bueno, se le brinda esas indicaciones de lo que es correcto e incorrecto, de lo que debería ser, de cómo se debe cuidar en cuanto a sí mismo, es decir, el cuidado personal, la salud personal, también el cuidado del entorno, pero también cuando se va llegando en la adolescencia es cuidarnos de esos referentes que vamos teniendo en la adolescencia y que de pronto esos referentes y que no necesariamente son los modelos, sino también como esos compañeros, esos amigos que de pronto se destacan por ciertos comportamientos que de alguna forma no son tan adecuados y que sabemos como adultos que que esos referentes aún están en una etapa de maduración, de crecimiento, pero que para un adolescente, frente a esa referencia, no hace tan consciente ese proceso. Entonces, por eso es tan importante que le recalquemos nosotros como adultos, sobre todo las personas con autoridad frente al adolescente, eh, que seguir reiterando qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, así el adolescente lo sepa y que se brinda o se le reitera
cuáles son los elementos importantes para fortalecer el autocuidado personal. Si se habla mucho de que el consumo de sustancias psicoactivas, por ejemplo, que los adolescentes saben que el consumo de sustancias psicoactivas genera consecuencias para su cuerpo y que, sin embargo, un adolescente que ya está en esa etapa de curiosidad o que desafortunadamente está en un momento de una posible adicción, continúa cayendo como en esa trampa de seguir imitando y de seguir esa referencia que es inadecuada por seguir una moda o porque considera que eso le genera una satisfacción inmediata. Entonces, cuando se presenta eso, es la responsabilidad de los adultos, y no lo digo una opción, es una obligación de nosotros como adultos de ayudarle, de aconsejarle, de apoyarlo para que ese adolescente pueda cada vez ser como más consciente frente a esas consecuencias, frente al ejemplo que damos del consumo de sustancias. Entonces, cuando hacemos eso, es más probable que el adolescente pues ya vaya siendo más consciente de sí mismo frente a ese tipo de comportamientos. Si no lo estamos acompañando, es más probable que el adolescente siga repitiendo eso a pesar de que sabe, de que cognitivamente sabe que eso es muy peligroso y que conlleva a muchas consecuencias negativas para su vida. Entonces, ¿qué pasa ahí? Y que desde la neuropsicología también nos lo enseña y que digámoslo así, las experiencias y lo emocional no van aparte, lo cognitivo y lo emocional no van aparte, tienen que ir juntos. Bueno, el adolescente o un adolescente puede decir, conozco las consecuencias de mis actos. Sé que, por ejemplo, si tengo un problema con algún compañerito y genero un conflicto, eso me va a traer riesgos para mi integridad, pero que si hay un vínculo adecuado con los referentes adultos, con esa referente de autoridad, es más probable que ese adolescente cada vez sea más consciente de que puede ir dejando de lado ese tipo de comportamientos frente a lo que le pueda estar sucediendo, ya sea con su posible consumo, por un conflicto con otra persona o porque a nivel emocional hay un conflicto interno o que no sabe qué decisión tomar frente a su proyecto de vida, que también se habla desde de la parte vocacional. Entonces, digámoslo así, que desde el colegio se abordan muchas problemáticas y que muchas veces no se puede resolver de una forma sencilla, de una forma fluida, producto de esa falta de acompañamiento, de esa falta, no sé si de interés, pero sí como de esa conciencia de parte de los padres de muchos de los padres de familia, de que aún no es el momento de soltar al adolescente. ¿Por qué? Porque no solamente desde lo legal, porque es un menor de edad, sino porque desde lo neuropsicológico están en un proceso de desarrollo. Por eso es que es tan fundamental insistir e insistir con los padres de familia y cuidadores del acompañamiento, de que con una simple reunión de padres de familia que asistan, porque eso les va a enriquecer y los va a seguir formando como padres de familia. Nadie nació aprendido, nadie nació con los conocimientos. En este tipo de espacios, como tú lo decías ahorita, fundamental, porque los padres de familia van a tener nociones, van a tener elementos para poder entender y ser más conscientes de lo que pasa con su hijo y que a partir de eso pueden tener estrategias que ayuden a que el adolescente enfrente las diferentes situaciones de una manera más adecuada y principalmente, y que en la infancia también pasa, es a través del ejemplo. El ejemplo, digámoslo así, ayuda considerablemente a que el adolescente se dé cuenta de que lo que está haciendo puede ser normal, puede ser adecuado o puede que haya un proceso de cambio para el adolescente, teniendo en cuenta que aún le falta ese desarrollo a nivel neuropsicológico en cuanto a la parte del pensamiento crítico y en la toma de decisiones. Entonces, por eso, fundamental el acompañamiento de los padres de familia frente a todos estos procesos.
Si un padre de familia, si una madre de familia acompaña todos los procesos que pasa con su hijo adolescente, les aseguro que el adolescente también va a tener más elementos de criterio para tomar mejores decisiones frente a su proyecto de vida, porque eso es lo que queremos los padres de familia, que los adolescentes puedan tener claro qué es lo que quieren para su vida, que no son los padres los que toman las decisiones definitivas 100%, sino que es que puede llegar el mismo adolescente a tomar decisiones, pero acompañado de los padres de familia. Lo que se habla también del desarrollo de la persona, del libre desarrollo de la personalidad. Y cuando hablamos del libre desarrollo de la personalidad, no quiere decir que libre significa que el adolescente puede hacer lo que quiera. No es exactamente así. El libre desarrollo de la personalidad del adolescente implica el acompañamiento del padre de familia. Algo tan simple, la utilización de un piercing, de un tatuaje, ¿cierto? U otro tipo de comportamiento que el adolescente quiera realizar, debe ir acompañado de un proceso con el acudiente, el padre de familia para que ese adolescente sea consciente cuáles son las implicaciones de utilizarlo, cuáles son las implicaciones a nivel personal, pero también a nivel social frente a esa decisión que va a tomar del uso del piercing, del uso del tatuaje. Si se hace eso, el adolescente va a poder desarrollarse de una manera adecuada, porque sabe que está tomando una decisión adecuada y porque sabe que hay un acompañamiento frente a esa toma de decisiones. Y frente a ese ejemplo, pasa con todos los aspectos, con todos los factores que se ven en la adolescencia, que el manejo de las emociones, la gestión emocional, también la curiosidad de pronto por consumir algo, el uso de las redes sociales, entre otros elementos, también en la parte de la convivencia con los compañeritos o con los amigos, también otros elementos que también se ven mucho en la adolescencia. Todo depende del acompañamiento que hagan los padres de familia, no dejarlos solos. Y no solamente los padres, como tú lo decías ahorita, los profesores es un elemento fundamental en el proceso de aprendizaje. No hablamos solamente del aprendizaje de materia, sino del aprendizaje de la vida cotidiana. El ejemplo que da el profesor a la hora de saludar, a la hora de conversar con un estudiante, en el momento de el mismo ingreso al colegio hasta la hora de salida, cómo trata a los demás, cuáles son sus criterios frente a ciertos temas que son de interés para los adolescentes. Ese ejemplo que da el docente o la docente frente a los adolescentes es también es una manera de ayudar al adolescente a que también vaya formándose en sus propios criterios de qué decisiones son las más adecuadas. Entonces también los profesores juegan un papel fundamental en el desarrollo adecuado de la adolescencia y las demás personas que hacen parte de ese entorno protector, los familiares, nosotros como orientadores, como psicólogos, también las demás personas que están directa o indirectamente involucradas. Tú lo mencionabas, los modelos a seguir, lo que vemos en los medios de comunicación. Desafortunadamente, o no sé, porque no conozco muy bien los influencers que también influencian mucho en cuanto a la decisión que puede tomar un adolescente frente a lo que ve y frente a lo que consume en las redes sociales y en estos tipos de elementos a nivel virtual frente a, bueno, qué decisión tomo si un influencer hace esto, entonces eso es lo más adecuado, eso nos lo cuestionamos, pero también cuando un adolescente se deja llevar por esto, también debería estar acompañado de los cuidadores, de los padres de familia frente a eso que va consumiendo en las redes sociales. Entonces, en todos los entornos está involucrado, debe estar involucrado los padres de familia, principalmente los docentes en nuestro, en el espacio escolar, fundamental, pero también fuera del entorno escolar, Ujú. también es fundamental tener en cuenta Pero, eso. Entonces son elementos que podemos irlos teniendo en cuenta y que eso va formando su desarrollo neuropsicológico y que nos permite poder fortalecer en ciertas estrategias que van a ser
fundamentales para su desarrollo integral. Por ejemplo, un adolescente que pronto no haga mucha actividad física, los padres de familia también pueden detectar eso y tomar una decisión. Bueno, mi hijo puede ingresar a un centro deportivo a realizar una actividad física porque eso le ayuda a esos procesos neuropsicológicos y a esa sinapsis neuronal que le ayuda a que pueda estar más satisfecho, que pueda tomar mejores decisiones, fortalecer su pensamiento crítico y la gestión emocional. También otros Bueno. elementos como son los hábitos adecuados y que todo, como todo lo que he dicho, depende completamente, sino, para no decir completamente, del acompañamiento de los padres de familia. Qué bien, listo, sí. Se nos va cortando el tiempo, esto está muy bueno. Vamos aquí a recapitular un poquitico dentro de todo lo que es la adolescencia y lo que tú estabas diciendo. Acompañamiento, pero que no se vuelva acoso. Que hay muchos padres de Ajá. familia, pues que yo lo acompaño, no es que acompañar es el término preciso, acompañar, estar ahí al Sí, lado, atentos, prestos para cualquier situación que requieran, más no estar ahí decidiendo eso. por ellos y actuando por ellos. Aclara que Eh, es para tomar decisiones propias, pero eh, acompañado de los padres. Muy bien. Sí, Ajá. que esa decisión tenga esa autonomía, pero que esa autonomía también los lleve a tener un entendimiento de la responsabilidad de la decisión que se tomó, que toda causa tiene, toda situación tiene consecuencias de lo que se haga en ellas y que esas consecuencias sean asumidas con responsabilidad, que tenga conocimiento en ese acompañamiento, en esa orientación que puede acarrear el hecho de tomar esa decisión, a dónde lo va a llevar, qué va a pasar, mirar todos los pormenores, los más y los menos, y acompañarlos. Y todas estas, todos estos apuntes que ahora al final hiciste muy bien. Como neuropsicólogo, como psicólogo, como maestro acompañante dentro de los procesos en la institución educativa en la que estás y a nivel general aquí para todos los que van a ver o están viendo esta transmisión. Una recomendación para padres de familia desde la neuropsicología, cómo ayudar este proceso sin ser invasores y hacer realmente el apoyo. No son conocedores, los padres de familia no somos neuropsicólogos ni tenemos el conocimiento, pero cómo podemos hacer este apoyo de una forma sencilla sin los términos científicos que ustedes manejan. No, es así. Es muy importante tener en cuenta eso porque, digámoslo así, lo que más le puede afectar a un adolescente tiene que ver con esa gestión emocional. ¿Y qué significa eso? Que un adolescente y también un niño no sabe, no ha comprendido o no ha desarrollado cómo gestionar sus emociones. Y los adultos, inclusive, muchas veces también en algún momento podemos no saber o no tener luces de cómo manejar nuestras propias emociones. Entonces acá unos puntos clave muy importantes para los padres de familia desde la neuropsicología y por eso se dice neuropsicología en nuestra vida cotidiana, porque es todos esos elementos neuropsicológicos que son tan importantes lo podemos practicar en nuestro día a día. Actividades muy sencillas, pero muy prácticas y muy importantes para que un adolescente pueda gestionar sus emociones y que eso le permite poder tomar decisiones adecuadas y que pueda seguir fortaleciendo no solamente ese desarrollo mental o cerebral, sino también todo lo que es el sí mismo de manera integral, mental y físicamente. Entonces, desde la neuropsicología fundamental y creo que es clave es la gestión emocional. Y para manejar esto de la gestión emocional, están las estrategias de afrontamiento emocional que son indispensables para que el adolescente pueda, digámoslo así, enfrentar adecuadamente las situaciones. El problema no son las situaciones en sí, sino la forma en que nosotros, la actitud y la forma en que nosotros afrontamos las situaciones. Entonces, obviamente, hay muchos padres de familia que de pronto no tienen esos conocimientos neuropsicológicos, pero que a medida que van
observando este tipo de charlas y también, digámoslo así, otros tipsitos que van observando en internet y que pueden comprobar y constatar también con otros profesionales, tiene que ver con estrategias como es algo tan simple como la respiración. Nosotros respiramos de manera autónoma. Hay algo que es las actividades autónomas que muchas veces actuamos como piloto automático y no somos conscientes de lo que estamos haciendo y digamos, dejarnos llevar por lo que hacemos de manera automática. Y hay otra cosa que es ya lo que es estar concentrados y atentos a nuestro consciente, a lo que es lo realmente esencial, lo realmente importante. Entonces, una técnica o una actividad muy importante que es el respirar. Y eso lo enseñan también en el sector de salud y en otros entornos que también ayudan a que un adolescente pueda gestionar adecuadamente sus emociones. La respiración consciente y profunda permite, o que el objetivo de esto es que el adolescente pueda poder manejar su propio cuerpo y poder estar muy atento a lo que pasa con su propia respiración. La respiración consciente y profunda permite que el adolescente pueda manejar adecuadamente las situaciones que se presentan en la vida, los conflictos, los problemas que se van presentando. Pero no es algo milagroso o que si se hace una vez ya fue suficiente. Se requiere de un hábito, de hábitos saludables. Y el hábito de respirar de manera consciente, de manera profunda, tiene que ser un hábito de todos los días. Ayuda también a que la familia se vincule a estas actividades, porque también a la familia le sirve bastante estas actividades. La respiración consciente y profunda principalmente, pero hay muchos otros estilos para afrontar las diferentes situaciones. Entonces, se hablan de realizar yoga, de realizar meditación, que lo podemos hacer como familia, no dejar al adolescente solo. Y repito, una vez más, si el adolescente Bueno, lo hace solo, va a llegar un momento en que, por ejemplo, y me ha pasado mucho con los estudiantes que de pronto les sugiero realizar como ese tipo de actividades, lo de la meditación, que no se puede realizar porque se quedan dormidos, porque de pronto los aburre. Y eso puede pasar pues, si no hay un acompañamiento. Entonces, fundamental eso. La yoga, pero también realizar actividades físicas de manera permanente, que todo eso ayuda a potencializar los neurotransmisores, que es importante para el desarrollo adecuado de los adolescentes. También ah, mantener unos buenos hábitos saludables, el dormir adecuadamente, que se ha comprobado neuropsicológicamente que el dormir no es que el cerebro se apague, sino que está activo porque está, digamos, también potencializando esos neurotransmisores y que eso permite que el adolescente, si ha dormido de una manera adecuada, pueda tener un mejor proceso de memoria, de aprendizaje, ¿cierto? Ya enfocándonos en las actividades académicas. Entonces, el dormir adecuadamente ayuda en los procesos académicos, pero no solamente eso, una alimentación saludable y adecuada, pero no solamente eso, el compartir con la familia ayuda a que se potencialicen esos neurotransmisores que tienen que ver con los vínculos afectivos, ¿sí? Entonces, muy importante tener en cuenta hábitos saludables para que los adolescentes puedan mejorar los posibles problemas que se puedan presentar producto de un posible consumo de ajá, sustancias, un conflicto con algún listo. compañerito u otro elemento que también se pueda presentar en algún momento. Entonces, hábitos saludables y acompañamiento permanente frente a los Eh, adolescentes en su vida cotidiana, pero también esos hábitos no los puede hacer el adolescente solo porque no va a servir para mucho
si no hay ese acompañamiento. Entonces, eso es Lo dicho, muy bien. Insistencia, acompañamiento, hábitos saludables, buena alimentación, ejercicio, descanso y vida de familia. Luis Alberto, ¿cómo es? Jesús Jesús Alberto. Alberto. Jesús Alberto, muchísimas gracias. Se nos Vale, fue aquí una hora, te cuento que no la sentí, tienes una propiedad para hablar, dominas muy bien el tema. Si más adelante quisieras compartirnos algún otro tema, cordialmente claro. invitado, solo es que nos hables, que me hables y aquí estoy atenta para darte otro espacio porque veo que tienes mucho, mucho, mucho para compartirnos. Muchas Muchas gracias por gracias. la No, igual invitación. yo tenía que, ya estaba preparado y quedó faltando muchos otros temas para abordar en el día de hoy y sí, el tiempo se nos fue muy rápido. Claro que sí, por supuesto, estaré presto a cualquier aspecto que ustedes consideren y no antes a ti, Gloria, y a la asociación. Muchísimas gracias por haberme tenido en cuenta y por haberme invitado a este espacio. Espero que sea muy productivo para los que nos están escuchando, los que nos están viendo en este momento. Ah, muy bien, aquí abajo del video queda la información de nuestro querido Alberto y creo que en algún momento podrá acceder a alguna consulta, alguna pregunta, alguna inquietud que tengan al respecto, porque miren que tiene una propiedad tremenda, tiene un dominio y una preparación absoluta sobre el tema. Muchísimas gracias a todos y los esperamos en nuevos encuentros. Muchas, Muchas muchas gracias. gracias. Gloria Suárez Gracias. desde Colombia y Jesús Alberto también desde También Colombia. desde Colombia. Bye. Chao, que estén bien.